Hola, soy María Jesús Darrirande y soy la creadora del proyecto Híbrido. Híbrido corresponde a mi proyecto de título, el cual trata un proceso de significación experimental que parte de la idea de poder extremar la dimensión tecnológica del street dance. Para esto se desarrolló una investigación cualitativa y un marco teórico del cual se desprendieron 5 temáticas que van a trabajar los diferentes prototipos de puestas en escena. El primer prototipo se llama Cuerpos Digitales. Este prototipo buscaba rescatar y investigar las diferentes variables que otorgan las tecnologías digitales para poder decodificar al bailarín y su movimiento en entornos completamente virtuales a través de interfaces de diseño y programas 3D. Para esto se realizaron diferentes testeos con el sensor Kinect de Xbox One, el cual es un dispositivo que permitía capturar el movimiento del bailarín de manera instantánea. Sin embargo, toda esa información que estaba pasando en el momento había que ver la forma de poder guardarla para que posteriormente se pudiera decodificar en programas de diseño. Así, toda esta información que se desprendía del bailarín y todos los puntos de reconocimiento se podían adjudicar después a un modelo 3D. Paralelo a este proceso de investigación, lo que se hizo fue contactar a diferentes colaboradores. Por una parte está Sebastián Vallejos, productor musical alias Gravity Maker, el cual creó la pista para este prototipo desde cero, produciéndola a raíz de un pequeño brief que se conversó anteriormente con la diseñadora. Debido al carácter experimental de este prototipo en particular, era súper necesario encontrar intérpretes que tuvieran una alta capacidad de improvisar y de conectar directamente con la música. Por lo tanto, se buscaron bailarines de hip hop que estuvieran especializados en el área de freestyle, llegando a José Monsters y J Monsters, quienes proporcionaron el material corporal para la captura de este prototipo. Una vez que ya había capturado la data de José y J, lo siguiente fue traspasar esa información de la Kinect a programas de diseño, cosa de preparar el archivo y dejárselo listo al animador digital, quien iba a construir todo este entorno virtual. Joaquín, como animador digital, lo que hizo fue generar diversas propuestas escenográficas virtuales para el entorno del bailarín y también generar diferentes propuestas de armazón, de textura corpórea para los intérpretes. Este proceso estuvo lleno de diferentes iteraciones hasta que llegamos a la propuesta final, una propuesta en la cual se inscribe una malla y el bailarín está compuesto de diferentes líneas de neón, siendo un ser luminiscente que habita este entorno. Finalmente, Cuerpos Digitales da cuenta de un proceso de experimentación tanto en el proceso como en el resultado final, donde el cuerpo está completamente intervenido por interfaces y software de diseño. Es así como se pudo generar una escenografía completamente virtual, creada a partir de las posibilidades que nos dan las tecnologías digitales. El segundo prototipo se llama La Ventana. Este proceso de significación experimental se inspira a partir del levantamiento realizado en el marco teórico, donde los primeros DJs y gestores de esta cultura hip hop utilizaron su cuerpo para intervenir diferentes procesos digitales. Fue esta intervención análoga a lo digital que creó un nuevo ritmo y posteriormente una nueva cultura que fue global. Por lo tanto, este gesto es lo que se toma y se busca rescatar para la realización de este segundo prototipo. El proceso de diseño de La Ventana inició primero con un testeo de la técnica manual, generando una coreografía de 10 segundos que fue grabada a 24 fps. Esta prueba permitió determinar diferentes factores que iban a ser cruciales en la realización del prototipo final, teniendo en cuenta factores como tiempo, que uno se demoraba en recortar, y también aspectos técnicos que iba a ser importante tenerlos en cuenta. Finalmente, el músico que colaboró para esta propuesta fue el artista Jonas Sánchez. Y Jonas lo que hizo fue proporcionarnos la autoría de su canción Antes que todo acabe, canción inédita que había compuesto en este proceso de confinamiento. Los intérpretes de este prototipo fue el dúo Seba y Jesús, al cual pertenezco. Partimos los ensayos primero de manera virtual y después presencial, de manera de generar la línea coreográfica que posteriormente íbamos a grabar en el estudio Zabal Luján. Una vez que terminamos la grabación, lo que se hizo fue montar la coreografía en un programa de edición, bajar la saturación para dejarla en blanco y negro y exportarla posteriormente en una secuencia JPG, la cual íbamos a recortar. Después de imprimir esta secuencia, lo que se hizo fue iniciar el proceso de recorte manual. Este proceso contempló alrededor de 4 días completos con la ayuda de más personas y finalmente se recortaron 2.926 fotografías, las cuales fueron organizadas para el posterior proceso de stop motion.
Una vez que el stop motion estaba listo, el proceso postproducción quedó a cargo de Sanfield con supervisión de la diseñadora. En este proceso Sanfield lo que hizo fue generar una máscara de recortes para quitar la marca referencial que habíamos dejado en la parte inferior de los recortes. Una vez listo este montaje, se dispuso a trabajar en los detalles finales, generando colorimetría y elementos como globos, nubes que iban a aportar en la narrativa de la propuesta. Finalmente, el prototipo de la ventana deriva en un proceso de significación experimental entre la hibridación del lenguaje de lo análogo, lo presencial y lo digital. Por lo tanto, el resultado final es un híbrido que da cuenta de un proceso que enriquece la estética general y propicia la identificación de esta puesta en escena como algo onírico, como algo de ensueño. El tercer prototipo nace a partir de las interacciones críticas desprendidas del proceso de levantamiento de información, en el cual se denota la necesidad de generar un rescate cultural de archivos que permitan reconocer y valorizar la práctica del street dance como una práctica sociopolítica importante en el desarrollo cultural de nuestro país, sobre todo en los años 80 y 90. Fue así como el proceso de diseño inició primero con una búsqueda de diferentes agentes que hubieran recopilado material histórico respecto a esta temática, llegando al documental Algo está pasando y contactando finalmente a su productor, que es Sonido Ácido. Sony colaboró como curador y proporcionó archivos que habían sido recolectados para el proceso de este documental, aportando también con archivos de registro propio que él había realizado a modo de autobiografía, los cuales denotan cómo se vivía el hip hop en estos tiempos. En la conversación mantenida con Sony, él mencionó una cinta en particular que no había podido ser traspasada para el documental, puesto que se encontraba perdida hasta el momento. Esta cinta correspondía a un registro que había realizado Pedro Fonsea Navarro, papá de Pedro Fonsea, y que mostraba la reunión de los bailarines en el mítico pasaje Bombero Osa. Creo que el aporte cultural político es enorme, porque simplemente el hecho de bailar, de expresarse y de expresarse de esa forma, con esa soltura, con esa abertura física, eso es una cosa, es un planteamiento cultural político, sin duda. Hacer digitalmente un trabajo de exposición que es como un museo a puertas abiertas, con una recopilación de material histórico, digamos, va a ser muy positivo para esas personas que no van a tener nunca la posibilidad que tuvo gente como yo de acercarme y conocer a los pioneros en su proceso, y que ellos no lo van a tener nunca porque esas personas ya no se reúnen en ningún lugar, ya fue ese momento. Finalmente, el tercer prototipo deriva en una colaboración en conjunto con Sonido Ácido y Pedro Fonsea, de manera de generar un rescate cultural de archivos que actualmente se estaban perdiendo y deteriorando producto de los avances tecnológicos. Por lo tanto, este traspaso de estos archivos históricos a formatos digitales permite una visualización y permite que estos archivos permanezcan en el tiempo, denotando también cómo el hip hop y cómo los breakdancers a través de su cuerpo manifestaban un lugar para los desprovistos de propiedad y un planteamiento sociopolítico que fue fundamental en el desarrollo cultural de nuestro país. El cuarto prototipo de híbrido, que se llama Mujer, es un proceso de significación experimental que proyecta al bailarín no solo como un ser que se mueve por mover, sino también como un ser que trabaja con ideas y que es capaz de transmitir un mensaje por medio del uso de su corporalidad. Para este prototipo se trabajó en colaboración con dos artistas de la escena hip hop. Por un lado está Rusica Flores, MC y voz femenina del rap, y por otro lado está Jazz Torres, street dancer y coreógrafa. En conjunto trabajamos el mensaje de equidad de género, reinterpretando un poema del activista Shirley Campbell, que se llama Desde el principio, a través de la voz hablada y de la gestualidad corporal. Dentro del estudio, Rusica se enfocó a poder transmutar el sentimiento que habíamos hablado a través de la voz, de manera de generar diferentes intensidades e ir aumentando el empoderamiento a medida que el relato avanzaba. Después de una conversación que tuve con Jesús, me llegó tanto porque yo le propuse ser otro personaje a ella. Y claramente sí, lo podía haber interpretado de una forma como
quiero ser esta persona. Y ella me propone y me dice, pero ¿por qué tienes que ser esta persona si tú puedes ser tú? Entonces yo hago así, recuerdo y traigo todas esas memorias a mi cuerpo y eso hace que pueda entregar como un mensaje más potente y no solamente superficial. La grabación de este prototipo se realizó en el estudio Sabel Luján, utilizando diferentes planos y también diferentes modos de grabación, contemplando cámara fija, cámara en mano y el uso de gimbal, lo cual proporcionó una riqueza de material que se usó posteriormente en el montaje y también permitía un uso de la cámara como espacio coreográfico, lo que se había levantado en el marco teórico, de manera de poder generar una intimidad mayor entre el intérprete y el espectador. El proceso de postproducción estuvo a cargo de Sanfield, en constante supervisión con la diseñadora. Se realizó el montaje en base a las mejores imágenes en coherencia con el discurso hablado y posteriormente lo que se hizo fue un trabajo de colorimetría y diferentes efectos que derivaron en la pieza final. Finalmente, el prototipo mujer deriva en una puesta en escena que a través del discurso hablado y del cuerpo proyectan al bailarín como un comunicador y como un activista, permitiendo generar una cercanía aún mayor con el espectador a través de los diferentes planos y del uso de la cámara como espacio coreográfico. El último y quinto prototipo de este proceso de significación experimental se llama Conectados y es una puesta en escena que busca evidenciar la viralización del street dance como una actividad social representativa del mundo contemporáneo. Esto a raíz de un contexto altamente digitalizado, mediatizado y conectado que ha permitido que el baile ya no solo se ejecute únicamente por bailarines profesionales, sino que la gente se ha apropiado de estos movimientos como una actividad social para relacionarse con personas alrededor del mundo y digno de compartir en sus redes sociales. Un fenómeno que da cuenta de esto concretamente son los challenges o desafíos que son capaces de viralizar coreografías o pasos de baile alrededor del mundo utilizando esta red de sistemas conectivos para generar una comunidad global. Es ahí donde el baile puede actuar como un vehículo que rompe fronteras y que rompe límites de lenguajes, al ser un lenguaje universal que permite poder replicar coreografías en diferentes partes del mundo, pudiendo alguien bailarla en Francia, en España, en India, como acá en Chile. Buscó aquellos challenges y aquellas coreografías donde ejecutaban pasos que derivaban de cierta manera de danzas sociales o del lenguaje del street dance. Por lo tanto, se definieron 6 challenges que se iban a recopilar posteriormente para generar esta composición. Posterior a definir los challenges, se inició el proceso de recopilación de archivos a través de found footage o metraje encontrado de cuentas públicas en estas plataformas digitales. Por lo tanto, finalmente se recopilaron 50 videos de cada uno que posteriormente fueron editados y montados de manera simultánea para poder generar una composición visual y evidenciar esta viralización. Finalmente, el prototipo de Conectados, si bien es la puesta en escena que menos desarrollo tomó en términos de tiempo, es la que termina de coronar este recorrido secuencial de la exhibición, puesto que evidencia cómo se ha resignificado esta danza y cómo hoy en día, en un contexto altamente digitalizado, conectado, esta danza sigue manteniendo su carácter social al igual que como inició. Por lo tanto, abre la posibilidad a ver futuras miradas de posicionamientos que podría tener esta danza en la sociedad y de poder reflexionar acerca del recorrido y la importancia que ha tenido esta danza en diferentes aspectos de nuestra sociedad.